Ahora, el tema de hoy es un tema que está relacionado íntimamente con la unidad espiritual de la iglesia y nuestro carácter, tu carácter y el mío. Por eso el título del mensaje es La unidad de la iglesia y mi actitud de vida. Una de las amenazas, tenemos que reconocer que amenaza a cualquier iglesia, que afecta a cualquier iglesia, son las divisiones, son los conflictos, son las contiendas entre hermanos. Todo esto surge de nuestras actitudes incorrectas de vida. Actitudes incorrectas de vida. ¿Cuáles son las consecuencias de esas actitudes? Que la obra de Dios se detiene y afectan la unidad de la iglesia. Les invito a buscar en sus Biblias la epístola a los Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, los versículos 1 al 5, porque allí, en este pasaje, está basado el mensaje del día de hoy. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Y allí, yo lo voy a leer completo, los 5 versículos, no es muy largo. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a aquella iglesia en Filipos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que decir que la iglesia de Filipos, a la cual va dirigida esta carta, era una buena iglesia. El apóstol Pablo, cada vez que se expresa de ella, tiene algo positivo que decir. Por ejemplo, en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, él les dice: en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Sin embargo, en aquella iglesia había algo, se estaba presentando algo que amenazaba la salud espiritual de la iglesia. Y era el potencial de un conflicto interno manifestado entre dos personas. Dice el capítulo 4, el versículo 2, lo siguiente. El apóstol Pablo expresa: ruego a Evodia y también a Sintique, no sé si es Sintique, creo que es Sintique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Mostrando de que allí había un conflicto entre estas dos hermanas. Y estas dos mujeres, es interesante y es importante que sepamos, eran fundadoras de aquella iglesia. Ellas, junto con el apóstol Pablo y sus compañeros en el ministerio, habían sido fundadoras de la iglesia. Eran colaboradoras de Pablo y estaban
peleándose. ¿Qué tal? Estaban peleándose por no tener una actitud correcta de vida. En este pasaje de Filipenses 2, el apóstol Pablo nos da la fórmula de cómo mantener la unidad espiritual de la iglesia. Y esta fórmula incluye 3 elementos. A mí me gusta usar mucho estos términos de fórmulas, ¿verdad? De términos que nos pueden ayudar a recordar. Entonces son una fórmula que contiene 3 elementos. El primer elemento para mantener la unidad de los creyentes, de la iglesia, porque la iglesia está formada ¿por quién? Por todos los creyentes, ¿verdad? Por todos los que somos hijos de Dios. Y este primer elemento tiene que ver con los motivos correctos de la unidad. Pueden escribirlo allí en su bosquejo. Este es el primer elemento. Vamos a leer los versículos 1 y 2 nuevamente. Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Cada uno de los motivos que Pablo está mencionando aquí, si ustedes se dan cuenta, él los introduce con la palabra sí. Sí hay alguna consolación, sí algún consuelo de amor, sí alguna comunión, y así sucesivamente. Y esta palabra tan pequeñita, de 2 letras, sí, en el griego no expresa duda. No es que está expresando duda. No es condicional. O sea, si te portas bien, te regalo un helado. No es condicional, sino que da por sentado que es una realidad, que es una verdad, que es algo cierto. Se puede decir, podríamos usar el equivalente con la frase, ya que. Pablo está diciendo, ya que habéis recibido consolación en Cristo, ya que habéis experimentado el amor del Señor, ya que tenéis comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia. Y el apóstol menciona 4 realidades aquí. 4 realidades que deben estar en nuestra experiencia cristiana, que deben servir como motivación, hermano querido, para que podamos vivir en unidad, en comunión con otros creyentes. La primera realidad que menciona Pablo es que hemos recibido la consolación en Cristo. Consolación en Cristo. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, refiriéndose al Espíritu Santo, Él les dijo en Juan 14, versículo 16, lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Desde el día de nuestra conversión, hermanos, desde el día que Cristo vino a nuestras vidas y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Él vino a nuestras vidas y Él está en nosotros. Está en ti y está en mí. Porque el Señor allí en Efesios, el apóstol Pablo lo dice, terminando el capítulo 1, Él nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Y la presencia del Espíritu Santo tiene el propósito de ayudarnos
a vivir en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Además, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Pueden decirlo? ¿Pueden mencionar algunas de las acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos enseña, nos redarguye de pecado, por supuesto. Nos convence, al redarguirnos convence, ¿verdad? Nos exhorta, nos enseña, nos anima, hermanos. Nos fortalece. Y algo sumamente importante que lo dice en el digamos, nombre que Jesús le da al Espíritu Santo con sus discípulos. Consolador. Es decir, nos consuela, nos consuela. Hermanos, la consolación del Espíritu de Cristo en nosotros es una realidad. Es una realidad que es diaria, constante. Y esto debe motivarnos a ti y a mí a vivir en unidad como es digno del Evangelio, como es digno de un hijo de Dios. En Efesios 4, capítulo 4, en los versículos 2 y 3, el apóstol Pablo nos exhorta, fíjense cómo él dice allí, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. ¿En qué? En amor. De pronto cuando uno lee eso, sean humildes, mansos, tolerantes, ¡wow! Es como difícil, ¿verdad? Reunir todas esas características. Y el apóstol dice, en amor. Procuren mantener, ¿qué cosa? ¿De quién? La unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. En el vínculo de la paz. El apóstol Pablo nos está exhortando a preservar algo, hermanos, que ya es parte de la iglesia. Es decir, ya existe. No somos nosotros los que la vamos a crear. La unidad de la iglesia ya existe porque el Espíritu Santo mora en su iglesia. Y Él es el que da la unidad de la iglesia. Es decir, es algo, hermanos queridos, sobrenatural, que proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a preservarla, Pero el apóstol Pablo nos habla de ciertas actitudes aquí que tú y yo tenemos que desarrollar y cultivar unos con otros. Tales como, ¿cuáles son las que menciona? ¿Cómo leímos en el versículo? Humildad, ¿qué más? Mansedumbre, ¿qué más? Tolerancia, paciencia y amor. Y amor, hermanos, para que esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz no se rompa. Esas características son necesarias en ti y en mí. Hermanos, nosotros podemos quebrar y romper la unidad del Espíritu. ¿Sabes con qué? Con nuestras actitudes incorrectas de vida. ¿Pueden mencionar algunas? Menciónenme algunas actitudes incorrectas basándonos en las correctas. ¿Cuáles pueden ser esas actitudes incorrectas? ¿Qué más? ¿Qué más? Arrogancia, soberbia, altivez son sinónimos. Impaciencia. Desamor. ¿Qué más? Odio. Actitudes de soberbia, ¿verdad? La mencionaron. Actitudes de egoísmo, hermanos. Actitudes de impaciencia los unos con los otros. Estas actitudes, ¿saben a qué nos conducen? A la crítica,
Cuando te sientas y te oigas criticando, busca ver cuáles de estas actitudes está predominando en ese momento allí en tu corazón. La crítica, emitir juicios, cómo nos gusta, ¿verdad? Cuando el Señor tantas veces nos advierte en su palabra, no juzguéis los unos a los otros. Pero cómo nos encanta. Caemos tan fácilmente en emitir juicios de acuerdo a nuestros criterios. Cómo nos encanta ver la basurita que está en el ojo de mi hermano, pero no veo la viga que está en mi propio ojo. Esa viga tan enorme, ¿verdad? Hermanos, la falta de unidad es un gran pecado. Oye bien, es un gran pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque son nuestras actitudes incorrectas las que rompen la unidad del Espíritu. Hay otra realidad, la segunda realidad que menciona Pablo para mantener la unidad en la iglesia, es el consuelo de amor. Consuelo de amor. El Señor, por su gracia, Él nos ha concedido a ti y a mí el consuelo de amor. ¿Sabes cuándo? Cuando nos salvó, cuando nos rescató de la condenación. El mismo apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, él escribe, pero Dios que es rico en, ¿qué? ¿Por su qué? Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y me encanta toda esta frase. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué hermoso, ¿verdad? Por gracia, hermanos, hemos sido salvados. Y en Romanos 5:5, el apóstol Pablo también expresa, Dios ha derramado su amor. Su amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta también es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que hace referencia al amor de Dios. ¿Cómo se llama el amor de Dios? Sí, pero ¿cuál es el nombre para diferenciar? Ágape, ¿verdad? Que está ahí descrito en 1 Corintios capítulo 13 y después se lo pueden leer para que vean todas las características de ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor es el que nosotros estamos llamados a demostrar a los miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos miembros hay aquí de la familia de Dios? Amén. La mayoría, ¿verdad? Por no decir todos. Somos miembros de la familia de Dios. Y entonces estamos llamados a demostrar ese amor. ¿Y sabes por qué? Porque es un amor que vamos a demostrar en gratitud al Señor para con nosotros. En gratitud a ese amor que Él ya nos ha demostrado a ti y a mí. Hay una tercera motivación que Pablo menciona en la comunión del Espíritu, es la comunión del Espíritu. La tercera motivación que Pablo menciona es la comunión del Espíritu. A ver, ¿alguno sabe lo que significa la palabra comunión? A ver, los maestros de... A ver, ¿cómo? ¿Cuál es la traducción de la palabra comunión? Bueno, sí, son sinónimos, pero en el griego, ¿cuál es la palabra que se usa? A ver, los hermanos de Ibabén que estudian griego, Marina. Marina que sacó 20 puntos en griego. Koinonía, hermanos. Koinonía, anótenlo allí. La palabra comunión es koinonía. Y quiere decir tener cosas en común. Cosas en común. Nos habla de estar juntos, en unidad.
juntos en unidad y en armonía. Fíjense que en la iglesia del primer siglo, esta unidad se manifiesta de una forma única. ¡Wow! Permitiera el Señor que así fuera el día de hoy, en la iglesia del siglo XXI. Pero imagínense, eso fue en la iglesia del siglo I. Fíjense lo que dice Hechos 2, 44, 46. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Y nosotros, préstame tu carro que tengo que ir a Maracay. Ay, no puedo. Porque el carro es la niña de mis ojos. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días, oigan bien, hermanos, todos los días, no los domingos solamente, no los miércoles algunos, el 10%, no. Toda la iglesia, todos los creyentes se reunían todos los días en el templo. Todos los días. Y partían el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Este pasaje, hermanos, nos describe realmente lo que es esa expresión, estar juntos en unidad. Hermanos, el hecho de ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, nos compromete a desear, nos compromete a buscar la comunión unos con otros. Es algo que tenemos que anhelar, porque la iglesia, hermanos, como ya dijimos aquí, es la familia de Dios y casi todos levantaron su mano, ¿verdad? Y sabes, esta relación de familia, hermanos, dura para siempre. Es por toda la eternidad, ¿sí? Por toda la eternidad. Así que es bueno que nos empecemos a amar ahorita, ¿verdad? Porque tú te imaginas en el cielo que este hermano no me cae muy bien, este no me gusta. Es una relación, hermanos, que dura para siempre. Por esa razón, mientras vivamos en la tierra, mientras estemos aquí en este mundo, debemos aprender a llevarnos bien con todos, ¿sí? A llevarnos bien con todos y amarnos. Qué bello sería si siempre esta realidad pudiéramos verla, ¿verdad? Qué hermoso. La cuarta motivación que menciona Pablo es el afecto entrañable y la misericordia. Y estas dos cosas, afecto entrañable y misericordia, son bendiciones del Espíritu Santo. La palabra afecto entrañable, en el griego, ¿saben a qué se refiere? A los estudiantes de griego les hago la pregunta otra vez. Cuando el apóstol usa la palabra entrañable o esa palabra entrañable, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, Airo? Bueno, no sé si tú has estudiado griego, pero Marina sí sé que estudió griego. Cónchale, no sé, si yo fuera el profesor Fortini ya lo hubiera puesto. En el griego, hermanos queridos, la palabra entrañable se refiere a vísceras. 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 Los judíos pensaban que el asiento de las emociones se encontraba en las entrañas, en las vísceras.
en todo lo que hay allí dentro del abdomen, en todos esos órganos, que son las vísceras. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos ama con anhelo. Un amor que procede de adentro, de lo más profundo del interior. Por tanto, este afecto del Espíritu no es para guardarlo, hermano. Ese afecto entrañable no es para tenerlo para mí aquí adentro. Es un afecto que debe ser proyectado hacia otros creyentes. Que debo mostrar, manifestar a cada uno de mis hermanos. La palabra misericordia o compasión. Él habla del afecto entrañable y la misericordia. Y aquí la palabra misericordia se refiere a la misericordia de Dios. Pablo dice que como habéis recibido misericordia y compasión de Dios, si tú has recibido eso, la misericordia y la compasión de Dios, entonces tú tienes que hacer lo mismo con otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, el mismo apóstol Pablo dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, qué hermoso, ¿verdad? Revístanse ¿de qué? De entrañable misericordia, y nuevamente la palabra entrañable. ¿De qué más? De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Actitudes correctas en nuestra vida que deben estar presentes. Hermanos, cuando toleramos discordias, conflictos, pleitos, críticas entre nosotros, somos desleales al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor anhela esa unidad, la unidad del Espíritu en nosotros. Amén. El segundo elemento, les dije que habían 3 elementos, ¿verdad? En esta fórmula que nos da Pablo para mantener la unidad de la iglesia. El segundo elemento tiene que ver con las marcas de la unidad. Pueden escribir allí, marcas de la unidad. Es decir, las características que deben estar presentes en la unidad entre creyentes. Las características que deben estar presentes entre nosotros. En el versículo 2, Pablo dice, haced completo mi gozo, siendo, vamos a decirlo juntos, del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. 4 marcas de la unidad. La primera marca es tener un mismo sentir. Y es la traducción del verbo froneo, que significa pensar de la misma manera o sentir lo mismo. La unidad comienza con unanimidad de pensamiento. El apóstol Pablo describe la iglesia en Corinto. Cuando ustedes lean la epístola de Corinto, van a darse cuenta que era una iglesia bastante conflictiva, llena de divisiones. Y el apóstol les dice que algunos de ustedes dicen que son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas. En fin, había facciones dentro de la iglesia. Y él les exhorta allí en el capítulo 1, versículo 10, y les dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos
en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y yo quiero que, hermanos, notemos aquí que la unidad no es opcional, no es algo que puedes tomar o dejar. Y si no es opcional, ¿qué es? Un mandato, un mandamiento. La unidad es un mandamiento. Los cristianos, tú y yo somos llamados a vivir en unidad. Cuando Pablo dice que seamos de un mismo sentir, él nos está diciendo que todos pensemos de la misma manera. No está diciendo, perdón, que todos tenemos que pensar igual, ¿verdad? Que tiene que ser como un uniforme. Él no está hablando de uniformidad. Él está hablando de una disposición interna del corazón. De una disposición interna del corazón. Y esto tiene que ver con una actitud correcta de vida. En todas nuestras relaciones. Es una unidad que procede desde adentro del corazón. Desde adentro. Entonces, la unanimidad de pensamiento tiene que ver, ¿verdad?, con disposición interna de nuestro corazón. Y hermanos, esto es una obra, en verdad, del Espíritu Santo. Hay otra marca, la segunda marca que menciona Pablo es sentir un mismo amor. Esto significa tener el mismo amor por todos. Ahora, indudablemente que aquí la palabra amor no se refiere a un sentimiento, como hoy en día se entiende por amor. Un sentimiento, una emoción que puede estar hoy y mañana no. Y entre matrimonios o esposos que están ya divorciándose o divorciados, dicen, es que el amor se acabó. Se terminó. Dejé de amarte. Hermano, ni tú ni yo tenemos el mismo sentimiento por todas las personas. Hay que reconocer eso, ¿verdad? Está el amor, pero la intensidad no es la misma. No es el mismo tipo de amor que sentimos por todas las personas. La expresión amar por igual a todos, es decir, tener un mismo amor, como usa Pablo, significa que tenemos que amar sacrificadamente a todos. Es verdad que este hermano como que no me cae muy bien. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Les pasa a alguno? No sé, están muy calladitos. Como que no lo quieren confesar. Pero ¿qué nos dice el Señor? Hermano, sacrificadamente tienes que amar a tu hermano. Y sacrificadamente yo tengo que amar a mi hermano. Y si no tengo ese amor, Señor, ayúdame. Le pido al Señor que me capacite porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces es posible, hermanos, amarnos los unos a los otros. Es posible amarnos. Entonces, no importa lo que sientas o lo que no sientas. El amor de Cristo, hermano, que ha sido derramado en nuestros corazones, es independiente de mis sentimientos. De mis sentimientos. Y es un amor que tiene que estar dispuesto a llenar las necesidades de otros, a satisfacer las necesidades de otros. No, a algunos sí y a otros no porque no me caen bien, porque no me gustan. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En este pasaje, Pablo nos describe lo que es amar a todos por igual. Es decir, amar, como ya les dije, sacrificadamente.
Ese término hay que aprendérselo. Amar a todos por igual es amar sacrificadamente, supliendo las necesidades de otros independientemente de nuestros sentimientos. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. Amén. La tercera marca que menciona Pablo de la unidad es que debemos tener unanimidad del espíritu. La palabra que se traduce como unánimes tiene la idea de estar unidos en lo más profundo. Habla de armonía, de espíritu. Habla de aquello que nos apasiona. Habla de los deseos más profundos de nuestro corazón. Cuando un cristiano desea con toda su alma que Dios sea su prioridad, sea el que tenga el primer lugar de su vida, cuando ese cristiano anhela que la palabra de Dios dirija su vida, si ese es el deseo de toda la congregación, ¿ustedes saben qué va a resultar? ¿Pueden decirlo? No son adivinos, ¿verdad? Pero es fácil de descubrirlo cuando leemos la palabra. Cuando tú deseas que Dios sea tu prioridad, que su palabra dirija tu vida, en la congregación eso va a manifestarse en unidad. Unidad. El problema de los conflictos, el problema de las discordias, de los pleitos, surgen cuando esa pasión, hermanos queridos, no está presente en nuestros corazones. Cuando esa pasión, cuando ese anhelo no está aquí, surgen las discordias y surgen los conflictos. Cuarta marca de la unidad que menciona Pablo es teniendo un mismo propósito. Teniendo un mismo propósito. O sintiendo una misma cosa también. Puede ser un sinónimo. Hermanos, cuando existen conflictos en la congregación, es porque cada uno tiene sus propios objetivos. Y la presencia de diferentes objetivos, porque somos muchos, de diferentes objetivos personales, ¿qué va a pasar? Esto va a interferir con el único propósito que debe controlar a cada creyente. A ver si ustedes me pueden responder. ¿Cuál es el único propósito que debe prevalecer en nuestro corazón en todo lo que hacemos? Proclamar a Dios, ¿qué más? Amar a Dios. ¿Qué dijiste, Brenda? La gloria de Dios, hermanos. Todo está correcto, pero la palabra, las diferentes opiniones las podemos resumir en esa frase. La gloria de Dios. Y lo dice el Señor aquí en su palabra en 1 Corintios 1:31. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Lo entendemos? Amén. Llegamos al tercer elemento para la unidad de la iglesia. Y tiene que ver con los medios para alcanzar la unidad. Leamos los versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como ¿qué? Superiores a ustedes mismos. ¿Es fácil? Bueno, para reflexionar. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y en el versículo 5, ¿verdad? Dice que no está escrito allí en la pantalla, dice que haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Y Pablo aquí en estos 2 versículos o 3 versículos del 2 al 5 nos presenta 5 principios prácticos. 5 principios prácticos para alcanzar la unidad. 3 de ellos están en negativo y 2 son positivos. El primer principio es: no hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo. No hagan nada por egoísmo. La raíz de todo pecado, hermanos, es el egoísmo. Esa es la raíz. ¿Y a qué se refiere el egoísmo? ¿A quién? A nuestro yo, hermanos. No te excluyas. A nuestro yo. El hombre es egoísta por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Todo comenzó cuando Satanás dijo una frase que está allí en Isaías capítulo 14. Seré como Dios y seré semejante al Altísimo. Seré como Dios y seré semejante al Altísimo. Satanás, después de haber caído, él tienta a Adán y a Eva, los cuales creyeron la mentira de Satanás. Con que Dios les dijo esto. No, eso no es así. Eso es mentira. Y Adán y Eva, que habían estado con Dios en el Edén, que caminaban con Dios, que hablaban con Dios todos los días, no le creyeron a Dios, sino que le creyeron ¿a quién? A Satanás. Y sufrieron, y estamos sufriendo todavía hoy, las consecuencias del pecado. El egoísmo lleva a actuar en rivalidad, hermanos. El egoísmo es el que nos lleva a tener un espíritu divisionista, partidario. Así se manifiesta el egoísmo. Y es interesante porque el mundo actual, la sociedad posmoderna que estamos viviendo, se caracteriza por eso, por el individualismo egoísta, donde cada quien defiende sus derechos, donde cada quien defiende sus privilegios, donde cada quien demanda el reconocimiento. Queremos ser reconocidos, y si no me reconocen lo que hice, wow, esta iglesia no me ama, esta iglesia no tiene amor. Vivimos en una sociedad permisiva, donde el individuo, el yo es supremo. No hay reglas, no hay valores absolutos. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y lo que es bueno para mí, no necesariamente es bueno para ti. Todo es relativo. ¿Sabes qué es lo grave de todo esto, hermano? Que esa tendencia social que vemos y que vivimos cada día y en todo lugar donde nos relacionamos, esa manera de pensar comienza a infiltrarse en la iglesia y se hace presente en la iglesia de Jesucristo. Por esa razón el apóstol Pablo nos exhorta a no hacer nada por rivalidad. El segundo principio que dice Pablo en negativo: no hagan nada por vanagloria. Esta palabra vanagloria significa gloria vacía, vanidad, sin contenido. Esta es la persona que busca gloria personal, que tiene un concepto propio equivocado, falso, una persona que se envanece sin causa.
Es una persona autoengañada por su necio sentido de grandeza. Las discordias siempre vienen por personas, hermanos, que se creen más de lo que son. ¿Lo entendemos? Las discordias, los conflictos, siempre vienen por personas que se creen más de lo que son. El tercer principio que nos presenta Pablo es un principio positivo. Y él habla de una actitud de humildad. En un sentido, la humildad es la corrección o el antídoto para los dos principios anteriores. Y el apóstol dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En lugar de preocuparnos por nosotros mismos, en lugar de ser vanidosos, vanagloriosos, que me reconozcan, hermanos, debemos tener una actitud de humildad. Ahora, la humildad, ¿qué es? Es la actitud contraria ¿a quién? Les pregunto, ¿a quién? ¿Lo pueden decir todos? Muy bien, que nos quede aquí, claro. La humildad es la actitud contraria al orgullo. ¿Y sabes qué significa? Es tener conciencia, hermanos queridos, que no somos nada. No somos nada, no tenemos nada que no haya sido dado por Dios. Lo que tú eres, lo que yo soy es, como dice Pablo, por la gracia de Dios. No tenemos absolutamente nada. Es reconocer nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Él y nada más. Es darle valor a mi prójimo, a mi hermano, por encima de mí mismo. La humildad es parte del fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. La humildad es parte del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, la unidad entre nosotros, la familia de Dios, comienza con esa actitud de humildad. No pensando en mí primero, sino pensando en los demás. Pensando en mi hermano, en mi hermana, en sus necesidades. La humildad se observa en la práctica. Cuando consideramos a otros como superiores a nosotros mismos. Hay que notar que el apóstol Pablo está hablando aquí en función de necesidades. Es decir, que la atención a las necesidades de otros sea prioritaria en relación a mis propias necesidades. Hermanos, una persona que no tiene humildad en su carácter, ¿sabes qué? No deja, no permite que surjan otros que están a su lado. Y lo más triste es que esto se da y es una realidad aún en sus propios hogares. Aún en sus propios hogares. Una persona que no tiene humildad en su carácter no deja que otros surjan a su lado. La pregunta en esta mañana que nos tenemos que hacer tú y yo, que nos lleve a reflexionar, es: ¿estoy yo desarrollando y estoy cultivando la humildad? ¿Lo estoy haciendo? Y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Y así no nos gusta lo que nos muestre,
El Señor nos está dando una oportunidad, ¿verdad?, de poder ponernos a cuentas con Él. El cuarto principio para alcanzar la unidad está en el versículo 4 y es negativo o en negativo. No buscar nuestros propios intereses, dice Pablo. La idea es que antes de pensar en lo que a mí me interesa o en mis derechos, en que respeten mis derechos, en que valoren mis derechos, yo voy a contribuir a la unidad pensando en los intereses de mi hermano. Primero mi hermano y después yo. Vivimos en una sociedad en que la mayoría de las personas, es cierto, solo piensan en sí mismas, como ya lo hablamos. Nuevamente el egoísmo está allí presente, el egocentrismo. Y en cómo sacar ventaja de otros, no de mí. ¿Cómo yo puedo sacar ventaja de otros, de esta amistad, de esta persona, de este vecino? ¿Cómo puedo yo sacar ventaja? Y esto es algo que lo vemos en todos los niveles, hermanos. Desde los niños cuando están en el colegio y en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, no busques tus propios intereses. No es que Pablo esté diciendo que no pensemos en nosotros. Él no dice, no pienses en ti. Lo que él dice es que no nos concentremos tanto en nuestras cosas, sino que estemos atentos a los intereses de los demás, a las necesidades de los demás. Todos, sin excepción, tenemos cosas que nos interesan, ¿verdad? Que nos atraen, cosas de las que somos responsables, como de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros estudios, etcétera. Somos responsables, pero nada de eso, hermanos, debe ser un obstáculo para velar por los intereses de otras personas, de nuestro prójimo. Y el quinto principio para mantener la unidad de la iglesia es positivo y es el más demandante, hermanos. Y lo encontramos en el versículo 5. Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? La de Cristo Jesús. La de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es nuestro modelo. Y es a quien debemos imitar. Él mismo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Él es nuestro modelo a imitar. El Señor Jesús se humilló. Tomando forma de hombre, se hizo siervo y fue a la muerte. Y muerte de cruz. Sigue diciendo el pasaje y ustedes lo pueden leer nuevamente. Y por esa razón Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria, hermanos, de Dios Padre. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo que debemos imitar. Amén. Inclinen sus rostros.